Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición Diego Lozano. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, muchas gracias, Lauri. Sí, como dijo Laura, en el día de la fecha, el invitado es Diego Lozano, que es psicoanalista de la ESBA, quien va a trabajar la clase del 39 de mayo del 67, que sería en la versión de Ruiz, de Carlos Ruiz. Hay muchas versiones de este seminario, empezando por el Tren Fantasma, ¿no? Que no se entendía nada la traducción. Pero la de Ruiz, que es la clase 21, no sé cómo es en PAI 2, qué número de clase, por eso fíjense la fecha de la disertación de Lacan. Y titulamos No hay goce sino del cuerpo. Diego Lozano es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Participó del equipo de niños del Hospital Álvarez. Allí coordinaba el espacio de escrituras de la clínica en dicho equipo. Fue docente y supervisor acá en Centro 2, participando en espacios de seminarios y talleres. Espacios de seminarios y talleres que yo recién le preguntaba, porque al comienzo, cuando estábamos presencial, Diego fue una de las patas de apoyo en que yo me apoyaba. eh, Cuando había alguna dificultad, cuando alguien no podía venir o faltaba, o había algo que había que coordinar y no sabía yo cómo, eran los comienzos. Y me acompañó, él recuerda, hasta el 7. Yo creo que no, Diego, que me acompañaste hasta el 9, Puede porque ser. estos seminarios empezaron con el 4 prolijamente, 4 5 6 7. Y luego nos agarró la pandemia y bueno, dimos todo vuelta y la pandemia nos dio vuelta. Así que Diego, querido, es un gustazo que estés aquí. Voy a dejar, esperen en el chat, el mail de Diego. ¿Cómo es, Diego? Diego, loz@gmail.com. Diego, loz@gmail.com. eh, Diego Los, ¿está bien? Sí, sí, Ah, perfecto, porque yo tengo otro mail tuyo, pero bueno, listo. Diego, LOZ de Lozano, @gmail.com. Bueno, les dejo ahí en el chat como para que ustedes lo agenden por si después quieren hacerle algún comentario, pregunta o lo que fuera. Me muteo y les cedo la palabra. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, le agradezco especialmente a Estela, con quien nos une una transferencia de trabajo. Participamos de cárteles, intercambiamos lecturas, transmisión, bueno, todo, muchos años de compartir trabajo juntos. Bueno, a Patricia y a Alicia yo le decía, bueno, y a Laura especialmente, que me ha dado una gran ayuda técnica recién y de amabilidad. Me acuerdo en 2020, uno dimensiona ahora, o por lo menos yo dimensiono ahora, no sé si en ese momento me di cuenta, realmente del esfuerzo que fue para Estela, las veces que charlábamos. Me acuerdo caminando por la terraza de casa en la pandemia, hablando con Estela, ¿no? Viendo qué íbamos a hacer, y Estela me decía, no, Patricia está sin dormir. Ahora uno dimensiona, fue un caos, ¿no? Como estábamos en el mes de marzo largando. Yo me acuerdo que tenía un grupo que del segundo año, de chicos que estaban empezando, y de pronto se cortó todo. Estábamos en ese edificio gigante de Corrientes, que era prácticamente un hospital, ¿no? Bueno, por suerte y gracias al trabajo, eh, de Patricia, Alicia, de Estela y supongo que de un montón de gente que yo no conozco, se mantuvo este espacio que nos permite leer psicoanálisis, trabajar, pensar la clínica. Bienvenido sea, ¿no?
Y bueno, ojalá este espacio de los seminarios sirva para abrir otros espacios, ¿no? Leer el seminario de Lacan no es sencillo, es con muchas vueltas. Yo la primera vez que leí este seminario, yo estaba en Mayéutica y me acuerdo que Diana Boronowski me invitó a unas reuniones que daba Alberto Franco los martes a la noche. Me acuerdo de una angustia que yo tenía, que no entendía nada de nada. Era como ir a escuchar una ópera dodecafónica al Colón, que era como si hablara en alemán. Pero tengo resonancias de eso. Después salió el libro de Alberto Franco, La lógica del fantasma de Lacan, impecable, un libro impecable como fue Alberto, ¿no? Un querido psicoanalista. Y bueno, hoy le decía a Estelita, tengo el libro de Roberto Harari, de esa época de Mayéutica, acá se los muestro, Fantasma, Fantasma, fin del análisis, ¿no? Pone Roberto, es un libro del 90 que me vino bárbaro, y bueno, y lo compré en Mayéutica el 4 de octubre del 95, o sea, mañana cumple 30 años este libro, ¿no? Entonces, digo, el tiempo que convoca el trabajo con el seminario de Lacan, ¿no? Eh, Requiere mucho tiempo y mucha vuelta, ¿no? Y bueno, así, digo, esto nos va acompañando en el transcurso de la vida, ¿no? Bueno, empecemos por la frase que elegimos con Estela. Yo decía, qué difícil hablar de estas cosas y de esta forma, pero bueno, por suerte la pandemia no solo nos trajo males, sino que nos trajo eh, a los grandes magos de la retórica en la transpolítica. Entonces, no tengo necesidad de aclararles lo que es la doble negación, solamente tienen que escuchar el discurso de Experta anoche y ya con eso tienen una lección de doble negación, ¿no? Yo decía, ¿cómo hago un ejemplo para decir que niego que no? Bueno, José Luis es un genio de la retórica, niega no haberlo recibido. Eh, Cuando uno niega que no, ¿no? Si yo digo, niego que no soy de Racing, estoy diciendo bajo una forma de negación que soy de Racing. Si niego que no, la segunda negación es una afirmación, ¿no? Esto es lo que toma Freud en el artículo de la negación, cuando él toma esta palabra de una transferencia donde el paciente le dice, usted va a pensar que es mi madre, la del sueño, pero no, ¿no? Entonces Freud dice, cuando alguien dice no, es un segundo no, niega que no. Entonces, esa segunda negación es una afirmación. Eh, Esto es una de las cosas eh, que Lacan va a tomar de Hegel, digamos, ¿no? Es como si dijéramos, el principio motor de la dialéctica hegeliana es la doble negación, ¿no? Entonces, si nuestro amigo José Luis Espert niega que no recibió la plata, quiere decir que la recibió, ¿no? Entonces, hay algo de esta frase, no hay goce sino del cuerpo, que nos introduce en el terreno de la doble negación, ¿no? El goce aparece bajo esta forma de doble negación. No hay goce, no hay goce, pero sí del cuerpo, ¿no? Entonces, este pero, este sino, son conjunciones adversativas que no es literal la negación, pero tienen una forma que denotan negación, ¿no?
Entonces, me interesaba en principio marcar este no hay goce sino, ¿no? Que es una forma de proponer el goce que vamos a ver ya en el desarrollo de la clase, que tiene que ver con que el goce aparece bajo la forma de la doble negación. Y la otra es un pequeño chiste, ¿no? Digámosle chiste, que es este sino. No hay goce sino del cuerpo. El sino, no sé, los que tengan edad para haber escuchado tango, ¿no? Hay un tango que dice Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino, ¿no? El sino es la fatalidad, el destino, una fuerza desconocida que actúa sobre las personas más allá de la voluntad. Entonces, me pareció lindo ubicar ahí también este deslizamiento del sentido en castellano. No hay goce sino del cuerpo. El goce aparece como el sino, como la fatalidad en el cuerpo, como algo más allá de la voluntad. Ahora, la primer parte, si la tomamos como una proposición, que, como un concepto, no hay goce, ¿qué quiere decir cuando Lacan dice no hay goce? Yo lo tomaría para la clínica. No hay, diría eh, claramente, no hay diagnóstico del goce. No podemos diagnosticar el goce. No se puede medir el goce, goza mucho, goza poco, los padres gozadores. El goce no es una conducta, no es una conducta ni una calificación de la conducta gozadora, gozante. No hay goce. En ese sentido, no hay goce en un sentido positivo. No hay goce como eh, hay memoria, como hay lenguaje, como hay atención, como hay conciencia, como hay percepción. Bueno, el goce no es una categoría psicopatológica. ¿Mm? El goce lo vamos a tomar aquí para ubicarlo en el vector goce-castración de grafo. ¿Mm? En este juego con la doble negación, hay una forma que presenta Lacan en el seminario 19, UPIR, que está en la clase del 19 de enero del 72, que es clave, es casi un axioma, que es, te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. También ahí hay un enlace bajo la forma de la doble negación. Te pido que rechaces el rechazo de nota negación, lo que te ofrezco porque no, ¿no? Este es el modo en el que Lacan introduce la demanda como soporte de RCI luego, ¿no? Y lo que vamos a ver nosotros es que las modalidades adaptacionistas que intentan hacer el psicoanálisis como adaptación, diríamos en términos de al goce, ¿no? Como reducir el goce, sería te pido que tomes lo que te doy porque es esto, ¿no? Ahí tenemos dos relaciones distintas a la posición del analista en la clínica, que tienen que ver con si se toma la doble negación en relación a la demanda y lo que de eso resulta del goce, o se positiviza, se toma directamente como conductas positivas, entonces el lugar del analista va a ser el de la adaptación. Esto encuentra su anclaje en lo que Lacan trabaja ya en 1958 en la dirección de la cura, ¿no? Entonces vamos a meternos ya en las primeras frases del seminario. Dice en el comienzo, desde el comienzo de mi enseñanza designé el lugar del otro en el cuerpo. Cómo él mismo es desde el origen este lugar del otro
en tanto es ahí que se origina, se escribe la marca como significante. Entonces, así como no hay goce sino del cuerpo, podríamos decir que en esta vuelta Lacan nos dice no hay otro sino del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué podemos ubicar ahí para la clínica? Me interesa mucho viajar permanentemente a la clínica. Yo le decía a Estela, hay clases que ustedes pueden encontrar en la web donde quien empieza la clase dice, bueno, no busquen acá referencias clínicas. No, esta clase no tiene referencias clínicas. Yo leo eso como un síntoma que tiene que ver con algo que pasó en el seminario de Lacan 3 o 4 años atrás de este seminario, en el seminario 11, que es la excomunión, ¿no? Hay quienes dicen a partir hasta el seminario 10, Lacan trabajaba sobre la clínica, sobre el retorno a Freud. Después del seminario 10, le empieza a hablar a los filósofos, a los discípulos de Althusser y a los matemáticos. Ya no se le entiende nada, ¿no? Y esto tiene que ver con la excomunión. Esto está en el prólogo del seminario 11, de los 4 conceptos. La IPA lo sanciona a Lacan quitándole la posibilidad de que su seminario sea considerado como una instancia de transmisión del psicoanálisis. O sea, ningún analista podía no decirse que se formó en el seminario de Lacan o que se proponía como analista a partir del diván de Lacan. ¿Mm? Entonces, le quitaba la posibilidad de transmitir el psicoanálisis. Creo que pareciera una cosa de 1810, ¿no? De allá y entonces, una anécdota, pero eso tiene valor en la lectura de hoy en día. Cuando nosotros leemos el seminario y no buscamos o no leemos la clínica, el retorno a Freud, el retorno al mismo Lacan, estamos actuando sobre la excomunión. ¿Mm? Este es un seminario donde el tema es el número de oro y entonces hay que leer la lógica y la clínica después es por añadidura. Ya eso no tiene todo que ver con poner en juego esta excomunión, ¿no? Son los post-freudianos los que no quieren escuchar el retorno a Freud de Lacan. Entonces, ¿no? Lo ponen a dialogar con los altuserianos, con los postestructuralistas, se deliró, dicen, ¿no? Algunos de la APA en los 80 decían, después del 10 se deliró, ¿no? Bueno, no se deliró. Prefieren escucharlo como delirante, allá ustedes, pero ¿no? Nosotros vamos a ubicar donde esto no es un delirio, ¿no? Sino que hay un surco, ¿no? Que Lacan sigue hablando con Freud, ¿no? La excomunión sanciona y dice, usted ya no habla con Freud, ¿no? Hable por las suyas. Bueno, Lacan sigue hablando con Freud y lo vamos a verificar en esta clase del seminario. No habla con Hegel, ni con los amiguitos de Althusser. Digo, sigue hablando de la clínica, sigue hablando de su clínica y sigue dialogando con Freud, ¿no? Entonces, vamos a leer este otro, ¿no? Que lo ubica en el cuerpo, ¿m? En tanto que es ahí, digamos, en el cuerpo, pregunto, que se origina, que se escribe la marca en tanto significante, ¿no? Pero ahí podemos introducir un signo de pregunta, ¿no? Pero sí no hay duda de que este otro que viene trabajando en el seminario no es un otro libre de goce, es un otro atrapante, posesivo. En el 21 va a decir
que en la homofonía de los nombres del padre, él encuentra el término du père, ¿no? Le nom du père en homofonía es le nom du père. Se traduce como los no incautos, pero du père tiene que ver también con el encantamiento, con la posesión. Este es un otro que agarra, no es el otro que va donando palabras como si sacara de una canastita alegremente. Este otro toma cuerpo y produce un rechazo. Ese choque del cuerpo del gran otro, del cuerpo del lenguaje, con el cuerpo del sujeto, digámoslo así, digo, es difícil ubicar los términos, ¿no? Eh, no es exacto decir el cuerpo del sujeto, pero nos sirve para ubicar, ¿no? Ese choque con el cuerpo del infans produce una escupida, algo de un rechazo en el cuerpo, y por otro lado produce en el gran otro la ruptura del universo de discurso. ¿Mm? No hay un otro cerrado de significación. No es el otro el tesoro de los significantes que el non a sus letras. Es lo más íntimo que se vuelve extraño. Para ubicar en la clínica, y yo lo voy a llevar a un plano de radicalización para jugar un poco. Esto es lo que lo llevó al chico de la serie Adolescencia al pasaje al acto. Estoy radicalizando, estoy jugando un poco, ¿no? Uno no tiene, no las tiene todas claras, pero juguemos con esta radicalización para despertarnos un poco el viernes, ¿no? Digo, ¿vieron? El universo de discurso yo lo tomo, en ese punto está el ejemplo, cuando el hijo del policía le dice, papá, dinamita, pepino rojo y qué sé yo, es que sos un incel, ¿no? Y que te rechazan, que sos una vergüenza. Es como un universo de discurso cerrado, ¿no? ¿Qué le diría uno a un chico que viene y dice, che, me dijeron que soy, no sé, acá, que soy un virgen, ¿no? A veces los chicos dicen que soy un pene, ¿no? Que da pena, ¿no? Se da de 12 o 13, 14, pero también, digo, cuando empieza a definirse la cuestión de tener relaciones sexuales para algunos muchachos a los 20, también se juega eso, ¿no? Che, vos te haces el vivo, pero no cogiste nunca, ¿no? O las pibas lo mismo. Eh, ¿Qué le diría uno? Tranquilo, hay tiempo, ¿no? Te van a decir tantas cosas en la vida, qué sé yo. Uno va por la calle y le dicen tantas cosas, o incluso hasta los amigos a veces a uno le dicen cosas, ¿no? Digo, quédate tranquilo, ¿no? Abriría eso. ¿Eh? Ahí hay un universo de discurso cerrado, donde no puede abrir y el sentido queda soldado y él se hace soldado de ese destino, ¿no? Que le proponen los signos. ¿M? Entonces ahí me parece que, digo, les doy eso como una figuración, como un ejemplo para empezar a pensar y a bajarlo al plano esto, ¿no? Es el otro como cuerpo extraño que se inserta en otro cuerpo, en un cuerpo infans, un cuerpo que no tiene la posibilidad de dar sentido a las palabras, ¿no? Y esto interroga a nuestra clínica. Es el cuerpo producto de la implantación significante que pierde su estatuto biológico. Lacan ubica ya en el seminario de la familia, en el texto ese chiquito de la familia, y él dice que la entrada de lo imaginario es catastrófica. Es la catástrofe del aparato biológico. Yo se los llevo a las palabras cotidianas, ¿no? Yo tengo ahora una nena de 3 años, entonces
vamos a la colonia y me dicen las profesoras, ¿pide? ¿No? ¿Ya pide? ¿No? El otro día estaba, justo después de dejarla, me puse a preparar el seminario y digo, claro, hasta para cagar o para mear hay que pedir, ¿no? O sea, ya no se puede ni hacer lo más básico tranquilo, ni lo primero ni lo segundo. Para comer hay que pedir, ¿no? Para sostenerse hay que pedir. Entonces, adelanto Hegel, estamos en un orden donde ya no se trata de las necesidades, sino, pongámoslo muy psicológicamente, de la necesidad de reconocimiento, ¿no? Los chicos del hospital de Spitz se morían porque tenían las necesidades básicas cubiertas, pero no había este don del reconocimiento, ¿no? No tenían a quién pedirle, quién tomara esa queja del cuerpo como un pedido y lo enganchara en el molinete de los significantes. Bueno, para poder avanzar un poquito, les propongo, Laura, que veamos un videíto, dos fragmentos. Es un streaming que hace una poeta muy interesante, una poeta joven, bueno, ya a nuestra edad todos son jóvenes, pero que se llama Melina Barnoboglou, y el streaming se llama FMI, una filosofía muy interesante. Y está pasando por ahí toda una generación de 30 y pico, 40, una generación, un bloque generacional post 2001 que fueron cruzados por el feminismo, por la pandemia, y hay un decir muy interesante. Bueno, la entrevistada esta vez es Constanza Michelson, se la recomiendo, están los libros de ella en Seix Barral, es una escritora chilena que se interesa por el psicoanálisis, no de la misma manera que nosotros, pero capta una cuestión crítica y analítica del decir de nuestra época, que me pareció interesante traerlo. Bueno, Bueno, dígame Laura, sí, dígame si se largamos, sí. escucha, ¿eh? Sí. Que eso va generando es que nuestras palabras o el lenguaje empieza a perder la capacidad de ampararnos, la capacidad de tener esa verdad cruda. Empiezan a no servir para nada. O sea, la sensación que hoy día tenemos que, bueno, la política en realidad medio que nos sirve. O sea, el cambio climático no se va a detener con este presidente o con el otro, da la impresión de que esta cosa anda sola, nos vuelve impotentes. O sea, se nos aparece el mundo en su verdad cruda, que supera a nuestra verdad humana, que es el pacto simbólico. Y eso, más allá de una escena violenta, eso, bueno, es la famosa idea del desierto crece, ¿sí? Ese desierto está muy cerca y eso tiene consecuencias. ¿De qué manera miramos? ¿De qué manera también antropológicamente cómo comprendemos lo humano? Por ejemplo, yo contaba que no sé, la escritora más leída en mi país en no ficción, me enteré hace poco porque fue a Chile, una psiquiatra española que define como que, bueno, te van a pasar cosas buenas y tu vida va a andar mejor si empiezas a entender esta idea de que somos carreteras de dopamina por dentro. Entonces, por ejemplo, si tú lees un libro, tienes, no sé si más o menos, no sé qué era lo bueno, más o menos bolitas de dopamina, pero si agarras el teléfono es más no sé, una cosa como, ¿eso somos? O sea, es que si eso somos, bueno, ¿de qué sirve cualquier cosa? ¿De qué sirve la política? ¿De qué sirve el lenguaje, digamos, ¿no? Si somos bolitas de dopamina, que quizás lo somos, en un registro de la verdad. Pero un registro de la verdad que si de alguna manera reducimos lo humano a eso, que él lo decía muy claro y muy elocuente, era Pessoa, ¿no? En el libro del desasosiego, él dice, bueno, lo bueno de creer en Dios era que seguramente no existía. Eso era lo bueno de creer en algo que no existía, ¿no? Mientras que poner a la humanidad en el lugar de Dios nos llevaría a poner una verdad dura, quiere decir, lo humano es, más allá de que primero hablemos de justicia, igualdad y todas estas cosas que nos importan, inevitablemente, él decía, vamos a llegar a esta mirada cabrona que es directamente a la biología, somos carreteras de dopamina. Bueno, entonces entreguemos el cuerpo a la ciencia, ya está. ¿Para qué seguimos en eso? Cerremos por fuera, ¿no? O vendamos los órganos, como bueno, está fogoneando nuestro presidente. Ah, ¿dice eso? Sí, está ¿Has visto? Bueno,
Hasta ahí. ¿Y el siguiente fragmento? Laura, ¿podemos escuchar el siguiente Sí, sí, fragmento? un segundito, que lo Ah, estoy bárbaro. Sí, preparando. sí. Sí. Un segundo. Sí. ¿eh? 23. Un segundo, ya comparto. Que no sé por qué se me salió. Estaba preparado y se me salió. Ah, puede pasar. Era a los 23 y un poquito más, ¿no? Sí, ya te digo. Ahí está, ahí está. Y luego está el intento de buscar sentido en el delirio. Es muy interesante lo que decís y hay bueno, ahora vamos a ver, también citás a Borges, no, era un ratito, pero no, varias Un cosas. poquitito más adelante. Primero, bueno, que hay una verdad en la locura, al menos creo yo. Bueno, nadie le cree, obviamente, pero él la graba, gente pirando, decimos Un acá por la poquito calle, más. volviéndose loca. Es la verdad que nos sostiene, pero alguien podría decir, hey, no, la Ay. ciencia dice que las carreteras de dopamina dijeron que en realidad todo eso de padre, mateamos, ¿qué se te ocurre? Democracia, no. Venda sus órganos o no sé, lo que sea. Eso no es la verdad. Bueno, esa sería como la verdad transparente. A eso voy cuando digo la verdad cruda. Estoy diciendo que algo nos hace eso. Entonces, cuando esta gente está pensando en la psicopatología, ¿no? Dice, bueno, si la locura empezó a darse de esa manera, eso está hablando de que algo ya venía ocurriendo con el lenguaje, Claro. que dejó de sostenernos. Bueno, y ese insomnio, Ahí nomás. cuando viene la pandemia ocurre eso. Ahí nomás. Bueno, me parecía. Hola. Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Me parecía interesante traer esto porque tiene mucha actualidad, ¿no? Es algo muy contemporáneo y ubica a esta escritora que habla de las carreteras de dopaminas. Ella dice, es esta cuestión del desierto, se refiere a una frase de Nietzsche que es el desierto, Nietzsche dice en Zaratustra, el desierto crece, que se cuiden quienes llevan desiertos en su interior, ¿no? Es muy interesante la frase porque habla de algo exterior en el interior, ¿no? Cuando es como cuando lo familiar se vuelve extraño, ese desierto que crece, lo más exterior crece adentro nuestro. ¿No? Y es esta verdad cruda que sitúa a Constanza, ¿no? En este cuerpo de las carreteras de dopaminas, que viene a interrogar este otro, este gran otro, que ubicamos en la resonancia del cuerpo, ¿no? Me parece que eso nos abre a la radicalidad de este planteo en nuestra época, ¿no? Constanza en un momento dice, bueno, recuerda la frase de Pessoa, que dice, del poeta Pessoa, que en el diario del desasosiego dice, bueno, prefiero creer en Dios antes que creer en la biología, sobre todo porque Dios no existe y nos coloca en el misterio, ¿no? Y en la pregunta, es lo más cercano que podemos tener de algo que vamos a trabajar hoy en relación al goce, que es la barradura del otro, ¿no? Entonces, esta idea con la que juega Pessoa de Dios, ¿no? Eh, pone un enigma, ¿no? Ahí donde el cuerpo de la biología y la anatomía pone una verdad, como dice Constanza, cruda, cerrada, ¿no? Un universo de sentido como el de adolescencia, inexorable, ¿no? Que no admite ningún tipo de decir, no se puede reparar por la palabra.
Y nosotros apostamos, como ella dice, a sostenernos por la palabra. Pero este otro de la palabra no es una abstracción, es algo que se mete en lo más íntimo del cuerpo. ¿Mm? En ese lugar del desierto aparece este gran otro impactando el cuerpo. Entonces, volvemos a la frase de Lacan porque me parece que es clave. Este lugar del otro en tanto que es ahí que se origina. Se escribe la marca en tanto significante. Designé el lugar del otro en el cuerpo. ¿Mm? Ya que nos preguntamos del lugar del otro en el cuerpo, yo quisiera preguntarles a ustedes, quienes están acá y quienes escuchen después, ¿qué les parece este cuerpo monstruoso, este mamotreto del seminario que viene pisándole los talones desde el año pasado? Les voy a preguntar en términos pantagruélicos, porque también esto es situarnos en la clínica. ¿Con qué se come este gran otro que nos propone el seminario? ¿Alguien sabe? ¿Lo vamos a comer, lo vamos a fagocitar al seminario todo rápidamente para después devolverlo en forma bulímica? Yo les propongo, como dijo Lacan en algún momento, que nos saquemos los zapatitos blancos y nos metamos en el barro de la clínica para poder jugar con este otro que nos propone el seminario. ¿De qué cuerpo hablamos? Bueno, tenemos que tomar palabras de nuestra psicopatología de la vida cotidiana. Los padres de un chico dicen, esto no tiene ni pies ni cabeza. Cuando les digo, no, pero un chico que se encierra en el cuarto a jugar todo el día, no sé si alguien quiere hablar, hablemos, pero no lo hagamos por el chat porque no logro leer y no podemos poner en valor lo que está diciendo. Si alguien quiere intervenir, Te leo, Diego. Nadia sí. dice, me parece que es descubrir esa verdadera esencia, la realidad del monstruo, como vos decís. Bueno, digo, no, me parece que también es un punto interesante ubicarnos clínicamente en relación a este otro del seminario, ¿no? Que también ahí estamos siendo impactados nosotros por este cuerpo de lenguaje, ¿no? Pero les decía que había unos padres que decían que el chico se estaba haciendo el vivo, que se encerraba en el cuarto todo el tiempo, que no estudiaba, que no quería ir a hacer deporte. Y yo les dije, pero eso no es vivo, eso me parece que es alguien más que vivo, mortificado. Y la respuesta fue, esto no tiene pies ni cabezas, ¿no? Entonces, este cuerpo es otro cuerpo que hablamos, ¿no? Hay otra referencia al cuerpo de nuestro habla cotidiana, no sé si es tan común ahora, pero me acuerdo en mi adolescencia que estaba el dicho, si no fuiste socialista a los 20 años, no tuviste corazón. Si lo seguís siendo a los 40 y no te desaparecieron los milicos, no tenés cabeza, ¿no? Eh, Digo, hay algo de un cuerpo ordenado que funciona como un gran otro, que tiene que ver con esta idea de los pies a la cabeza, del corazón y la razón. Alguien dijo el otro día en un lugar donde yo trabajo, esto va a pasar solo sobre mi cadáver, ¿no? Ahí está también el cuerpo, ¿no? El discurso para Platón se organiza en cabeza y cola. La polis platónica se organiza jerárquicamente, ¿m? Como un cuerpo, dice Platón.
La mayor jerarquía es la de la cabeza, a la cabeza las ideas. La menor jerarquía, el mundo sensible. Entonces, es un cuerpo de la bipedestación. No es casual que Freud acueste el cuerpo del analizante en un diván, ¿no? Hace caer esta idea de los pies a la cabeza, esta idea del cuerpo racional. ¿M? El cuerpo organizado en sus sistemas que funciona como un gran otro ideal que nos permiten realizar una buena adaptación. Toda la dirección de la cura, Lacan discute con esta cuestión adaptacionista de un gran otro que nos organiza como un cuerpo. Hay un gran otro desde el cual organizarse. Hay un poeta, les dejo la referencia para que la tengan al pasar, va a hacer unos seminarios ahora en el Centro Cultural Recoleta, Daniel Lipara, está trabajando sobre la Ilíada y sobre traducciones múltiples de la Ilíada, y él dice, entre otras cosas, que en la Ilíada no hay cuerpos, que el soma, que es lo más parecido al cuerpo, es el cuerpo muerto. Los cuerpos, dice allí, son llevados como por un sino. Puede haber talones alados, pechos inflamados. Hay otro cuerpo. Ese poema que nos enseñan los discursos oficiales, que es el poema de la guerra, es una guerra irreconstruible. No hay posibilidad de reconstruir sobre un campo de batalla lo que proponen los cuerpos de la Ilíada, ¿no? Pero se lo ponen las academias militares como el poema de la guerra, ¿no? Y en realidad lo que hace Daniel es girarlo y dice, no es un poema de la guerra, es el poema de las pérdidas, de cómo ponerle nombres a los cuerpos que caen en la batalla, a los cuerpos del horror. ¿Mm? Me parece como otra manera también de pensar los cuerpos, ¿no? Que también esto que trabaja Lacan se está trabajando desde la poesía, desde otros lugares. En este seminario Lacan trabaja sobre los textos del Marqués de Sade, ¿no? Y ahí también el Marqués de Sade, las posiciones en las que aparece la situación sexual, erótica, es irreconstruible. No es un texto como leíamos cuando éramos adolescentes el Kama Sutra, ¿no? Que te dice, bueno, ponete acá tu partener allá, ¿no? Que es para reconstruir, como si fuera una receta de cocina. El texto de Sade es un texto donde hay posiciones y donde hay una erótica que solo se puede sostener en el lenguaje, que no se puede reconstruir en la realidad. Entonces, son otros cuerpos que aparecen ahí. Es otro cuerpo completamente distinto. Deleuze va a tomar la idea del cuerpo sin órganos, que la toma de Antonin Artaud, ¿no? Que en sus textos habla del cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos, mi padre cuando le decía esto se horrorizaba porque era psiquiatra, y yo le decía, no, pero Artaud habla del cuerpo sin órganos. Y entonces me decía, pero Diego, eso es el delirio nihilista de Cotard. Te voy a llevar al hospital, al Borda, vas a ver los locos que tengo ahí en el hospicio que dicen que no tienen órganos, que los vaciaron los órganos, ¿no? Hay un delirio que es un delirio melancólico, que es el vaciamiento de órganos, que es el delirio nihilista de Cotard, ¿no? Pero bueno, sin caer en la melancolía nihilista, digo, el cuerpo de los afectos, el cuerpo del síntoma, es totalmente ajeno al cuerpo de los sistemas digestivo, respiratorio, que es el cuerpo anatómico, el cuerpo de los órganos. Cuando uno dice, tengo un ataque al hígado, los médicos dicen, no, el hígado no se ataca, ¿no? Pero para nosotros es un ataque al hígado. Y el cuerpo médico con el que convivimos, como dice Constanza, las carreteras de dopamina,
que de pronto se nos vuelve como un modo de decir nuestros afectos, es tierra de nadie para para comprender la tristeza, los dolores, los sufrimientos. Entonces, este cuerpo crudo que si ubicaba Constanza, nos ubica en un no lugar, ¿no? En un lugar que es tierra de nadie. Es como cuando un colectivo nos deja en medio de una autopista, parados, sin auto, sin nada, en la intemperie absoluta. Este es el modo en el cual las formas contemporáneas, sobre todo en la pospandemia, nos dejan o dejan a quienes vienen a consultar frente al sufrimiento, ¿no? Y de esto está hecha la estofa de nuestra clínica cuando hablamos de la implantación del significante en el cuerpo, de este otro que no es sin el cuerpo, ¿no? Por otro lado, tenemos esto que Lacan habla de la marca en tanto significante. Esto es uno de los polos de la fórmula del fantasma, el sujeto barrado, el sujeto del significante, el sujeto en la cadena significante. Y a mí me interesaría hoy ubicar este aforismo lacaniano, ¿no? Un significante representa un sujeto para otro significante en esos términos. ¿Por qué? Porque me parece que cuando decimos un sujeto, da cuenta del carácter evanescente de ese sujeto. No es que un significante representa el sujeto, es decirlo, es decir otra cosa eso. Es poner el sujeto por fuera de la cadena. Nos imaginamos un sujeto, un, un dibujito, un cuerpo, una personita fuera de la cadena y el significante viene a representarlo. Cuando Lacan está diciendo que este gran otro es el cuerpo, lo que produce es un sujeto que es evanescente, que es un sujeto producto del significante. No hay sujeto antes del significante, no es que el sujeto tiene una existencia anterior, natural, y se encuentra con el significante como un modo de expresión. El sujeto es el producto del encadenamiento de un significante con otro. De tal manera que ese sujeto tiene la forma evanescente y está tomado totalmente por la cadena. Ahora, ¿qué pasa? Que esto va a ser determinante para el vector goce-castración, que se establece, les voy a compartir pantalla acá del grafo del deseo para que podamos ver este vector en donde se escribe el goce, a ver, que es el vector goce-castración. A ver si puedo compartir. Ah, aquí está. Ahí se está compartiendo la pantalla. Ahí está. A ver si entra. Bueno, el vector de arriba del grafo, ¿no? Es este vector. No sé, ¿lo llegan a ver bien? Donde está el moi, la imagen de la, ¿no? La demanda que pasa en el piso de abajo por el molinete de los significantes que arroja un significado del otro, ¿no? Sobre eso, de ahí se extrae el deseo del otro y se abre lo que se llama el piso del fantasma. De un lado, del lado sujeto, la fórmula del fantasma, del lado del otro, el deseo del otro, ¿no?
Para arriba tenemos la fórmula de la demanda, sujeto barrado, punzón demanda, ¿no? Que es el sujeto acéfalo de la pulsión. Y sobre el lado izquierdo, el lado del sujeto, se escribe el sujeto abarrado, ¿no? Se lee como significante de la falta en el otro. El primer acercamiento que vamos a tener aquí es que en la cadena, cuando hay un significante que representa a un sujeto para otro significante, que ese significante se resta de la cadena. ¿Mm? En principio, lo que podemos plantear es algo de esto. Este significante que se resta de la cadena y que representa un sujeto es un significante que falta en el tesoro de los significantes, que falta en el otro, ¿no? Entonces tenemos un sujeto que es producto, que es evanescente, que es producto de la cadena significante, que no tiene otra existencia más allá que la del significante, otro cuerpo que el del significante, y esta producción de sujeto produce una falta en el otro, ¿no? El sujeto entonces no es un cuerpo por fuera del significante, ¿no? No es como nos dicen las profesoras de yoga, somos un cuerpo, ¿no? El cuerpo es cuerpo de significante. No es que encuentra en la cadena la representación, es un sujeto espectral. ¿Mm? Es lo que hace un significante 2 a un significante 1 por retroacción. Lucrecio habla de la imagen como una espectra, como algo que se desprende de la materia, de las piedras, ¿no? Como esas imágenes que vemos en la naturaleza y en el atardecer, ¿no? Que nos dicen, bueno, mira, allá hay un pájaro sobre la piedra y uno le cuesta armarlo, pero de pronto de esa piedra o de esa montaña se desprende una imagen, ¿no? Algo así nos nos solicita este seminario de ubicar algo así del sujeto, ¿no? En esto donde ya no hay lugares como absolutamente limpios, ¿no? En esta subida al piso de arriba del grafo, ya el, el otro es un otro, el gran otro es un otro inconsciente, el sujeto es un sujeto acéfalo de la pulsión, lo que antes era un significado claro del otro, ahora es el significante de la falta del otro, y ahí responde el fantasma, ¿no? Ahí estamos más o menos parados. Entonces, podríamos decir que este otro de la adaptación, del significado, se acuesta en el diván. Ya no tiene ni pies ni cabeza. Habla el orden cerrado de los significantes, donde no hay sellos frescos, se acuerda del caso de Lacan, no hay realidad que comprobar, no hay familiares que constelar, no hay padres que gozan más al chico o no. Hay un orden cerrado de lo que se trabaja, del significante, de los significantes en juego en la transferencia, sobre el cual tenemos que trabajar. No hay afuera, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. Lacan va a decir en esta clase, la lógica del fantasma supone esta dimensión llamada de fantasía. Y acá se nos abre otro punto nodal en esta cuestión, la cuestión de las fantasías. ¿Mm? Entonces, acá Lacan levanta, en los términos que lo decíamos en el comienzo, levanta la excomunión. Le dice, ustedes me dicen que yo no hablo más de Freud, que mis pacientes no se tienen nada que ver con el psicoanálisis, que mi seminario es para filósofos.
Bueno, yo les sigo hablando de Freud y del Freud del principio hasta el final, ¿no? La lógica del fantasma supone esta dimensión llamada fantasía. ¿Qué dice Freud de las fantasías? Miren, les voy a traer algo que a mí me encanta, porque cuando no sé más para dónde ir con Lacan, me voy a las cartas de Freud a Fliss y ya se ordena todo. Miren lo que dice. La fantasía, la carta 61. Sí. Acá están las pruebas, los sesos frescos. Las fantasías provienen del oído entendido con posterioridad y desde luego son genuinas en todo su material. Son edificios protectores, sublimaciones de los hechos, embellecimientos y al mismo tiempo sirven para el autodescargo. ¿No, no es maravilloso, no? En relación al desierto, a las carreteras de dopaminas, lo que planteaba Constanza, qué, qué, qué tranquilizador en el buen sentido, ¿no? Qué bueno tomar la palabra de este modo, ¿no? Eh, en efecto, las fantasías, dice en el manuscrito L, son unos parapetos psíquicos edificados para bloquear el acceso a algunos recuerdos. A veces se lo consigue de manera directa, otras veces se accede por las fantasías a los recuerdos, pero siempre son restos de lo visto y lo oído que se valorizan con posterioridad. Con posterioridad es la Nachtraglisch freudiana, que después va a ser en la cadena, lo que Lacan en la cadena significante ubica como el aprecup. Entonces tenemos la estofa de los restos de lo visto y lo oído, ¿no? Y el aprecup que constituye eso como fantasía. Después, más adelante, Freud mismo va a decir, bueno, no hay sino la fantasía, ¿no? Este es el momento donde él está con su autoanálisis, donde está con la teoría de la seducción, y es en este tránsito de las cartas, donde él está escribiendo las cartas a Fliss y armando ya los manuscritos sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Que él va a armar ya la institución, su institución, su primera institución de psicoanálisis. En ese tránsito él es hermoso para leer en el plano, porque es como una novela, pero en ese tránsito él encuentra en el autoanálisis de que hay cosas de la teoría de la seducción que no las puede llevar adelante. Y en un momento dice, y a mí me gusta leerlo como mi neurótica me engaña, ¿no? Yo no sé cómo será realmente un estudiante alemán, pero me parece que hace una diferencia pensar que lo que dice Freud es que su neurótica, su teoría de la neurosis lo engaña, y no pensar, me parece más berreta, ¿no? Las histéricas me engañan, bueno, ¿no? Está bien, qué sé yo. Pero me parece que es un planteo más que va en el sentido de la lógica del fantasma, pensar que uno piensa la clínica desde una neurótica, ¿no? Desde un esquema de la dirección de la cura. Y Freud llega a decir, trabajando sobre la teoría de la seducción, bueno, mi neurótica me engaña. Y ahora vamos, suspéndalo, lo ponemos un minuto acá en la biblioteca y vamos a volver sobre eso. Me interesa esta pata, ¿no? Lacan, número de oro, Hegel, ¿no? Todo el cuadrángulo de Klein, todo lo que quieran. Ahora nos dice, acá estoy con Freud, ¿eh? Acá esto es con Freud, es un retorno a Freud. No es que Lacan sin Freud, ¿no? Entonces, mete la pata en la fantasía. Y Roberto, en este libro, que se los recomiendo para seguir el seminario, es fantástico, es clarísimo y no suelta el tema del retorno a Freud y lo que ahora en esta vuelta el retorno a Lacan mismo. ¿Por qué? Porque de este seminario de 1967 él dice,
para leer la lógica del fantasma hay que leer Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que es un texto de Freud de 1910 aproximadamente, para ubicarlo un poco antes del narcisismo, antes la base sobre la cual él va a armar el narcisismo, la base en la cual va a armar la metapsicología. Son estos pequeños articulitos que está la fantasía histérica, Jensen y los delirios de Gradiva, el creador literario y su fantaseo, que arma la escena de la fantasía. Hay que volver sobre eso, nos dice Roberto, y vuelve sobre eso. Y por otro lado dice, hay que volver sobre Lacan para ver este lugar de gran otro en relación a la dirección de la cura. Porque la dirección de la cura, él dice, si la dirección de la cura es adaptar al paciente al gran otro del analista, estamos sonados, ¿no? No dice así, lo digo yo, pero digo, para hacerlo sintético, entonces ahí estamos en el retorno a Freud y en el retorno a Lacan, lo que Isidoro llama hacer el pliegue, ¿no? Nada que ver con la excomunión, ¿no? Estamos en las antípodas, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir en la dirección de la cura Lacan? El analista de hoy, de 1958, está yendo de la Sociedad Psicoanalítica de París, que va a tener, después de que se va Lacan, un fundamento biológico, médico para los cursos, para la formación del psicoanalista. Y él dice, el analista de hoy pretende captar la transferencia como esa distancia que se define entre el fantasma y la respuesta adaptada. O sea, se diagnostica el fantasma. Se diagnostica el fantasma como una respuesta desadaptada. ¿De qué se trata? De diagnosticar el fantasma para adaptar la respuesta. ¿Mm? La respuesta, ¿cuál es adaptar la respuesta? Y ponerlo pies y cabeza, ¿no? Sacarlos del monstruo, del animal de miga, ¿no? A ponerlo de pie, ¿no? De pie, ¿no? Cabeza, corazón, socialista a los 18, conservador a los 40, ¿no? La razón, el corazón. Bueno, esto es el orden que propone ese análisis postfreudiano, pero saquémoslo del postfreudismo, porque si no parece que fue una cosa que pasó allá. Esto está pasando hoy, está pasando en lo que Constanza llama el desierto, en la verdad esa cruda, ¿no? Y está pasando en nuestros análisis, ¿no? Metámonos adentro, porque si no nos ponemos los zapatitos blancos. Nos pasa mucho en los análisis, a todos, cuando diagnosticamos los goces, ¿no? Cuando nos enojamos con los padres de los pacientes chiquitos y, che, esto lo están gozando, mirá la desmentida que hace este padre, esta madre, ¿no? Porque nos sale a todos. Y ahí el peligro es funcionar como adaptadores de pacientes. No es que no nos puede pasar, es que si pasa eso, uno tenga la lectura, para eso sirven estos espacios, de decir, che, por acá estoy metiendo la pata. ¿Podemos hablar así? Sí, con un amigo hablamos, nos hace bien, nos sirve. Ahora hay que ir a supervisar, porque cuando uno va por ahí, no va bien, ¿no? No significa que estemos curados y que no vayamos por ahí, pero lo importante de estas lecturas es que nos permite decir, che, acá tengo que trabajar, acá hay algo para trabajar, ¿no? Lacan ubica el fantasma en su uso fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es el fantasma en su uso fundamental? Bueno, es la fantasía en los términos freudianos. O sea, no es la respuesta desadaptada, es la fantasía en los términos freudianos. ¿A qué remite la fantasía freudiana? Bueno, al viejo tema remanido de la sexualidad infantil, ¿no? ¿Y de qué? ¿Del trauma? ¿De la verdad del trauma? No. ¿Qué dice Lacan? ¿Qué dice Freud cuando sale
de la teoría del trauma. Dice, hay una realidad sexual del inconsciente. ¿Qué es esta realidad sexual? Es este otro que no está limpio de goce, ¿no? Que es necesario que haya un otro limpio de goce, que entonces cuando un chico pida le diga, baño sí, sentado en el inodoro, qué bien hizo caca. Esto tiene que estar, digo, y tiene que estar en nuestros análisis también. Hay veces que a los chicos, el otro día un chico me dijo, llego al colegio, me descompongo, me mareo, me duele la cabeza. Y le dije, che, ¿pero vos haces caca antes de ir al colegio? No, me dice, yo solo hago caca cuando tengo ganas. Digo, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, se abrió todo un diálogo a partir de decirle si hacía caca o no antes de ir al colegio, en torno a si él hacía las cosas en una determinada organización o hacía las cosas cuando le venían y cuando le venían las ganas. Entonces, de pronto le venía las ganas de hacer caca en cualquier lugar y era un problema, era un dolor de cabeza. Bueno, digo, ¿podemos trabajar en este piso del grafo del significado del sujeto? Sí, claro que sí. Ahora, cuando nosotros creemos y nos ponemos jubilosos porque entregamos significados al sujeto y creemos que eso es la dirección de la cura, armarle un ideal, bueno, estamos en problema porque nos olvidamos de la segunda vuelta de esto. ¿Mm? Entonces, la fantasía, dice Freud, en efecto es idéntico al fantasma que le sirvió para su satisfacción sexual durante el periodo masturbatorio. Sexualidad infantil, realidad sexual del inconsciente, masturbación infantil, retorno a Freud, dirección de la cura, APRECUP. Bueno, ahí estamos metidos con las patitas en la clínica y en el barro. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos va a traer que les recomiendo que lean en Fantasías Histéricas y su relación con la bisexualidad? Este punto que Roberto llama de soldadura, que Roberto marca porque es un término de Freud. Freud ubica y dice el acto masturbatorio en el sentido más claro, más lato, onanista, se componía o se compone de dos fragmentos. La convocatoria del fantasma, metonímica, novelada, y la operación activa de autosatisfacción. Roberto, que era un tipo de una finura increíble con los textos, rescata una nota de Strachey y que no está en la traducción castellana, que dice, en su sentido estricto, este acto masturbatorio onanista se refiere a la fricción manual. Entonces, el acto involucra esa soldadura entre la manipulación de los genitales y el fantasma. Hay un punto de soldadura que es el punto donde el placer se engancha con el significante. Este es el punto de la entrada de la cadena de significante en el cuerpo. El tema es si eso constituye, vamos a pasarlo a términos muy generales, y siempre es aberrante esto, pero bueno, ya el tiempo es tirano, digamos. Digo, si eso constituye un orden cerrado, un orden de hierro, donde el sujeto queda soldado a ese punto, ahí hay un punto de fijación donde el fantasma no puede bascular por el deseo y el significante de la falta del otro, ¿no? Sino que va a la angustia y al lado del sujeto acéfalo de la pulsión. Si no hay recubrimiento fantasmático y solo hay compulsión masturbatoria en el significado del sujeto,
Bueno, ahí tenemos lo que se llama una satisfacción, ¿no? De orden de autista, que no puede convocar una fantasía, que se queda en ese punto del placer puro, ¿no? Este es el punto donde el significante sitúa un orden más allá del principio de placer. ¿Mm? Estamos otra vez con Freud en el piso del significado del sujeto, cercanos a la circulación del placer, del principio de placer, del aparato que encuentra su estabilidad y la entrada de lo sexual y del significante que implica este otro orden del goce, ¿no? En ese punto está la soldadura, ¿no? Y ese es el punto que Lacan encuentra a través de fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad en Freud. Hay que ir por ese texto para poder retomar esto. ¿Mm? Bueno, nos queda la cuestión de Hegel. Yo para darle algunas puntuaciones, porque la van a seguir seguramente con Rolando, que es un lector maravilloso y un analista extraordinario, la vez que viene, yo les diría que para entrar a Hegel, primero Lacan la cuesta a Hegel en el diván. O sea que Hegel plantea un orden progresivo, digamos, desde la lucha a muerte por puro prestigio al espíritu absoluto, es una cuestión vertical. Lacan la cuesta esto, ¿no? Eh, ¿Y qué va a trabajar cuando la cuesta? Que hay en Hegel una conciencia dividida. ¿M? Entonces el amo y el esclavo no son dos personajes, ¿no? Son dos modos de la representación. ¿M? Un modo del goce eh, relacionado al placer, ¿no? En el esclavo, ¿no? Y un goce del cuerpo propio en la lógica del amo. Pero ambas forman parte de la conciencia dividida. No hay una conciencia única. Toma las figuras del amo y el esclavo para poner en juego esta diferenciación entre el goce y el placer. ¿Mm? Y el punto fundamental es este punto donde hay algo de la entrada del significante que rompe con el principio de placer, ¿no? Y eso establece una soldadura. Un poco en la última reunión eh, con Caro Fábregas estuvieron trabajando el tema del acto sexual, si hay relación sexual, si no hay relación sexual. Bueno, Freud dice acá en las cartas a Feliz, cuando dice, bueno, ¿qué hay de la sexualidad infantil? ¿Qué hay en la sexualidad infantil? Y pone explícitamente nada, no hay nada, sino un germen de emoción sexual, ¿no? ¿Qué es lo sexual? Y esta entrada de posesión donde el otro toma el cuerpo, que siempre es traumático. Y por otra parte dice, bueno, ¿qué es lo sexual? ¿Qué es que una representación sea sexual? Quiere decir que una representación tiene un valor mayor energéticamente para el aparato como representación que como vivencia. El pellizco a los genitales de Emma en la entrada a la panadería que después hace que ella no pueda entrar a los locales, ¿no? Tiene más valor como representación después de la adolescencia, cuando ella le da su significación sexual, que en el momento en que se produjo la vivencia. Y esto es una representación sexual. O sea, lo sexual se refiere a un modo de la representación, a un modo de significante. Y lo mismo va a trabajar en Metamorfosis de la pubertad, cuando él dice, ¿qué implica la entrada de la sexualidad? Implica que hay una satisfacción
que necesita una carga para que esa satisfacción se produzca, necesita una carga más allá del principio de placer. Entonces estamos en este punto donde el goce establece y el fantasma en su relación a la fantasía quedan en esa soldadura de significante y cuerpo que establece un más allá del principio de placer. Yo lo leo y me sirve figurarlo en el grafo, en ese pasaje del significado del otro al significante de la falta del otro. Pero eh, si quieren, eh, lo seguimos charlando en otra oportunidad. Hoy tenemos que llegar hasta acá. Espero haber abierto una posibilidad, eh, digamos, de poner esto en otras cadenas, de poner estas reuniones en otras cadenas significantes y abrir la metonimia a otras lecturas. No, no hay mucho más, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, ¿no? Creo que lo que quiero invitar es al deseo de leer y no tanto a fijar conocimientos, ¿no? Espero haberle transmitido el deseo por la lectura, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Diego. Se ha explayado bastante y muy bien sobre la pregunta de qué hablamos cuando decimos cuerpo, ¿no? Que es a qué cuerpo nos referimos los psicoanalistas. Que bueno, vamos a seguir con esto en las últimas 3 clases que nos quedan, donde ya va a hablar se va a preguntar en torno a la perversión, ¿no? Eh, que el perverso interroga el goce, de qué quiere decir esto, va a hablar de masoquismo femenino, de sadismo, masoquismo, pero bueno, paso a paso. Ahora abrimos al espacio de comentarios, preguntas, a ver si en el chat hay algo, un segundo. Sí, hay una pregunta de El Adriana nombre del Ferreira. libro. Sí, El libro, ¿te Sí, referís, Adriana, al libro de Roberto, de Roberto Harari? Sí, de Roberto, pero no Bueno, quise ahí lo anotarlo. anoté. Fantasma, Roberto fin de Arari, análisis, ahí está. Ah, sí. ok, muchísimas gracias. Y el texto de Freud es Fantasías histéricas y su relación con la Sí, bisexualidad. sí, ¿Puedo hacer perfecto. una Cualquier pregunta? cosa, me Sí, escriben al claro. mail y les paso las referencias de los textos. Sí, Ah, bueno. Sí, Gisela, te Yo, Gisela. escuchamos. Sí, sí, A ver, sí. Gisela. primero te agradezco, me hiciste pensar un montón. Espero poder aclarar mis ideas al hacer la pregunta. Porque pensaba en la lógica hasta ahora de lo que viene trayendo en este seminario, ¿no? Empezando con el significante no se significa a sí mismo, no hay metalenguaje, no hay universo de discurso, trayendo todo a los matemáticos, el número de oro para mostrar algo de la inconmensurabilidad del objeto, y me da la sensación de que esa lógica apunta a la falta, ¿no? Al agujero. Entonces pensaba ahora si cómo juntarlo con la lógica del fantasma, ¿no? Y si podemos pensar que todo eso que él viene como anticipando no se engancha con esto que vos decías de el significante del otro barrado, ¿no? Sino es sin toda esa lógica que podemos pensar al fantasma, que también contempla la falta. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, bueno, Isidoro en el retorno a Lacan, Roberto trabaja acá sobre el grafo, Isidoro también trabaja en el retorno a Lacan sobre el grafo de Lacan, casi que sitúa la cuestión del retorno a Lacan a esos primeros seminarios sobre el seminario 6. E Isidoro ubica como un a posteriori el significante, la falta del otro, dice antis, de alguna manera lo podemos leer a Precup como una anticipación de lo que va a ser en los nudos el agujero de lo simbólico, ¿no? Entonces, lo que se introduce es otro simbólico, ¿no? Hay la introducción de otro simbólico, ¿m? De un simbólico que es inquietante, para decirlo
en términos poéticos, ¿no? Constanza dice, bueno, tenemos un simbólico que nos pacifica, ¿no? Que es el pacto de la palabra. Bueno, esto tiene que estar, eh, yo diría muy burdamente, no jodamos, ¿no? Tenemos que aportar significados en el análisis, sobre todo, yo diría, así como eh, especialmente lo que nos enseña esto es la clínica con adolescentes, ¿no? Donde es necesario aportar significado. Che, mira, no te metas en este quilombo. Avisale a tu vieja si te vas a jugar al fútbol con los amigos. Es mejor, ¿no? Eh, Uno aporta significados, ¿no? Ahora, me parece que lo que nos convoca es a esta otra dimensión de lo simbólico, ¿no? Eh, que interroga los análisis también. Yo pensaba, cuando yo me pasé muchos años sin entender lo del número de oro, ¿no? Es interesante el número de oro porque también todo lo que es el junguismo y el trascendentalismo trabaja la cuestión del número de oro al revés que Lacan, como, no como lo que vuelve sobre la recta, sino hacia afuera, y esa proyección del número de oro va espiralando. Incluso había un libro en los 90 que editaba Kier, una editorial así, que se llamaba Las formas universales del crecimiento, y ubicaba, era precioso. Yo lamentablemente, esto pasa, nos pasa a los que hemos laburado en librería. Yo fui librero mucho tiempo, entonces tengo muchos libros que tuve en mis manos, que leí y que no los tengo en la biblioteca. Pero bueno, ese es uno, que me arrepiento de no haberlo comprado, pero ubicaba el número de oro en las formas de crecimiento de las partículas de la naturaleza, del crecimiento de los árboles, del crecimiento de los copos de nieve, ¿no? O sea, el número de oro es una forma de, Lacan lo trabaja como en el aprecoup, en la vuelta sobre la recta, y esto lo trabajaba como un despliegue. Incluso se utiliza la sección áurea para la animación. Ahora, bueno, hay otras cosas, pero cuando los dibujitos animados se hacían a mano, se trasladaba el movimiento, se hacía con la medida de la sección áurea, ¿no? Entonces es una fórmula matemática que Lacan toma y yo lo que entiendo, así, dándole un cariz bien clínico, es que cuando el sujeto reflexiona, cuando la vuelve sobre sí, no hay forma de que se pueda recubrir. Y esa vuelta sobre sí siempre arroja un resto. Que Isidoro lo dice fantástico. Dice, bueno, Isidoro dice, bueno, nosotros trabajamos con un sujeto que es el objeto. ¿No? Nuestro sujeto es el objeto, ¿no? Digo, Lacan después va a trabajar toda la cuestión del objeto, pero claramente el sujeto cuando nos habla de sí mismo se hace objeto de su discurso, ¿no? Y en ese hacerse objeto es como un buscapié que no termina de atraparse, ¿no? Y ahí pone Lacan una lógica, ¿no? Bien. Diego, Candela te hace una pregunta respecto del poeta llamado Daniel, que plantea una lectura de la Ilíada. Lo que vos te referiste es a la Ilíada, ¿no? En Es relación a los Daniel, cuerpos, las guerras. sí, Bueno, es Daniel Daniel Lipara. Lipara. Sí, va a Ajá. estar ahora, este sábado, no, el que viene va a estar en el Centro Cultural Recoleta a la 1 de la tarde haciendo una proyección que es como una masterclass maravillosa que él da sobre la Ilíada y lo hace como en un cine. Es precioso. El Él, sábado este sábado, mañana no, sino el sábado del el otro, feriado, exacto, el sábado 11 el es, sí. 11. Ajá. Sí, sí. Él, él trabajaba con una poeta y esta poeta
con la cual él trabajaba murió y estaban haciendo la traducción de la Ilíada. Y él transcurre ese duelo que fue arrasador para él, lo va hilvanando, trabajando sobre la Ilíada, ¿no? Maravilla. Entonces, él lee el duelo en la Ilíada y dice, la Ilíada es la ira de Aquiles. Y la ira de La Aquiles es ira, de la Aquiles. Ilíada es la ira, la La ira. ira de Aquiles, claro, la retirada de Aquiles de la batalla. Aquiles se retira de la batalla porque el caudillo le plantea que, bueno, que una mujer da lo mismo que otra, que si los dioses se enojan, que, ¿no? Y él le dice, no, esto es insustituible, ¿no? Hay algo que Aquiles dice, basta, me voy, de acá no voy a dar más el combate, y ese es el comienzo de la Ilíada, ¿no? Aquiles diciendo, no hay sustitución, hay pérdidas que no se pueden sustituir. Y ahí la Ilíada empieza a contar de cada uno que muere, cuenta la historia, de dónde vino, qué hizo, qué hacía, qué era la familia, ¿no? Entonces capta algo que es fabuloso y que, bueno, que en acto también pone su propio trabajo de duelo, ¿no? Y realmente fue eficaz, porque, ¿no? Ahora ha armado su familia, tiene un hijito precioso, ¿no? Pero, y es un gran poeta, ¿no? Es un poeta digamos, de los que se llaman los jóvenes de ahora, ¿no? Con Melina, son poetas muy interesantes, ¿no? Bueno, buen dato, buen dato. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no ya estamos pasados de tiempo, alguien que quiera hacer algún comentario, si no dejé en el chat el mail de Diego, que les recuerdo es Diego @gmail.com. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo la disertación de hoy, estuvo muy bien. Les recuerdo que en 15 días nos vamos a volver a encontrar. En 15 días es Silvana Tagliaferro de la Escuela Sigmund Freud de La Plata, que hablará de No hay goce sino del cuerpo y específicamente el goce, no sé si específicamente o qué, sobre el goce femenino, que es la clase del 7 de junio del 67. Bueno, Bueno, muchas gracias Diego, te damos un aplauso, te agradecemos la disertación que ya queda hasta donde sé hoy o a más tardar mañana en la web para que la puedan volver a escuchar y bueno, en otro momento volveremos a escucharte. Gracias a Bueno, todos, gracias. Bueno, muchas gracias gracias a Lauri. todos. Adiós. 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 muchas Chao.